Hola, hola. Estamos... Mónica. Deja tu bullying. Estamos aquí en un episodio más de... Creo que está en Televisa. Nada más me falta mover el cabello. En Mentes en Perspectiva, nuestro amado proyecto. Aquí venimos a fundir en buen dominicano. Para los oyentes... No vamos a fundir tanto, Moni. Bueno, pero en general sí, fundimos. Pero esta vez, es verdad. Yo creo que tenemos que bajarle un poquito. Después del último dijimos, óyeme... Hay que bajarle. Hay que bajarle. Hay que bajarle un nivel porque estamos... O sea, nosotros estamos en terapia aquí y yo no me imano lo que puede ser para la gente que tal vez... Discúlpenos. Discúlpenos. Conversación entre psicólogos. No, y Camila y Mónica, eso... lo advertimos. Exacto. Una fórmula potente. Fíjate algo. Nosotros siempre hemos hablado... que sí en charlas, que sí en terapia, que es lo que trabajamos constantemente. Tú en la parte de evaluación, yo en la parte de intervención, de la depresión. Y creo que muchas personas ya deben estar sobreinformadas de lo que es una depresión. Pero cuando nosotros entramos sobre la mesa, o sea, ponemos sobre la mesa la depresión siendo padres a la vez, yo creo que ahí se cambia la conversación. Totalmente. O sea, atravesar síntomas depresivos, teniendo que a la par, a la vez, paralelo, criar a hijos, se complica un poquito más el escenario. Y creo que nosotros queremos ponernos como en el centro de esa necesidad y por eso quisimos traer este tema hoy de, oye, ¿cómo lo identifico y qué yo hago si estoy atravesando una depresión, pero a la vez tengo que criar? Y se supone que tengo el deseo de criar bien. Entonces, hoy vamos a unir ese abordaje tanto en la parte conductual, cognitiva y desde el cerebro, que me encanta oírte hablar desde ahí, y obviamente en la parte emocional. Totalmente, y desde mucha empatía, porque realmente, gracias a Dios, ni Mónica ni yo estamos pasando por un proceso así ahora mismo, que yo sepa. Estoy embarazada. Pasa de todo en el embarazo, pero en general podemos distinguir en nuestra vida que ahora mismo no estamos tal vez pasando por un proceso depresivo profundo, pero para quien lo está pasando, escucharnos, podrán decir, bueno, es muy fácil y no sentirlo. Pero somos personas que hemos vivido muy de cerca la depresión. Exacto. Tanto por nuestro entorno como estoy segura que también en algún momento nosotros... Claro, en momento de la vida. O sea, que podemos, de alguna u otra forma, empatizar con esa dificultad y empatizar con los padres. Nosotros no somos... Tenemos una madre, yo no soy madre, pero va a ser muy interesante también escucharte, Mónica. Ahora ya prácticamente con un bebé en manos, lo que puede ser vivir esto y tener la responsabilidad de tener hijos. Entonces vamos a empezar hablando de la depresión como concepto. Hemos escuchado mucho el concepto de depresión, lo que es, lo que significa. Y es importante que entendamos que la depresión siempre tiene una predisposición genética de base. O sea, cuando la depresión llega es porque había de alguna u otra forma un conjunto de genes que se alineó con un entorno desfavorable y comenzó a cambiar nuestra biología. Y el entorno también pueden ser nuestros propios pensamientos. Entonces yo diría que la depresión es una respuesta tanto biológica como mental. Porque claro, tengo que hablar de eso. A mí lo de neurociencia no me lo despinta nadie. y es biológica y mental porque hay cambios cerebrales. O sea, se han podido distinguir neurotransmisores incluso que bajan o se desequilibran cuando hay procesos depresivos. Y cuando hay una predisposición, es como que está más cerca de ante un evento desencadenante provocar. Como una tendencia a... Exactamente. Es una respuesta reactiva de nuestro cerebro a una situación en particular, que termina en lo que se le puede englobar como síntomas depresivos. Pero es también mental. Y el componente mental de la depresión es muy significativo con relación al biológico, porque nuestros pensamientos nutren o aligeran los procesos depresivos. Nuestros pensamientos crean procesos depresivos. Nuestra mente, nuestras fortalezas de pensamiento realmente tiene un impacto muy significativo. Entonces, la mente, en combinación con la biología, va a crear estadios depresivos.
Pero hay personas que van a ser más probables que su respuesta reactiva sea la depresión, como para otros puede ser la ansiedad, Exacto. como para otros pueden ser otros trastornos afectivos, como para otros pueden ser un trastorno de personalidad. Pero vamos a focalizarnos hoy particularmente en la depresión, porque a veces ella llega sin aviso. A veces nos avisa, no podemos distinguir, pero a veces llega sin aviso. Y hay muchos padres por ahí que están deprimidos y están reaccionando con síntomas de depresión, pero realmente no, es como que no hay un impulso, o hay un temor, yo te diría. Tal vez hay un temor de catalogar, de categorizarlo de esa forma. Porque si yo estoy deprimido, ¿qué va a suceder? O sea, hay muchos padres que están deprimidos y no lo saben. Eso es así. Y muchas veces la depresión, y creo que tenemos que pintar ese cuadro específicamente de cómo se ve la depresión. La depresión en general se ve como una profunda tristeza y una desesperanza hacia el futuro, que quizás lo que yo antes disfrutaba ya no lo disfruto. A muchas personas se le ve a través de la irritabilidad, una irritabilidad constante. Molestia constante. Molestia. Exactamente. Todo me activa. Todo me activa, todo me detona. Entonces, y hay una sensación que solamente el que ha sentido la depresión te la puede describir, que es como en la boca del estómago, de que siento que hay algo que no anda bien, como si fuese una angustia dentro de mí. Como algo que no cierra, no termina como de cerrar. Exactamente. Como si tuviésemos como un motor prendido todo el tiempo, pero que me inclina a la tristeza, que me inclina a la desesperanza. Y lo veo todo desde lo fatalista, o sea, ya no tengo deseo de nada. Ese es cuando comenzamos con ese tipo de pensamiento, de que de repente también comenzamos a pensar de que de verdad no sé cuál es el resumen de la vida, o sea, cuál es el sentido de estar aquí. Ya yo tengo que ver que hay síntomas depresivos. Mientras más se alimentan, más me aíslo. Importante eso. Ya no quiero salir de mi casa, quiero quedarme acostada. Siempre cansado. Sí, una fatiga crónica que me arropa. Y yo siempre he llegado a la conclusión, sobre todo en consulta con los pacientes, que me dice, Mónica, es como si tú tuviese que cargar un camión todos los días así. Eso es. Y siento que no tengo fuerza para hacerlo. O que estoy en un terreno y veo una montaña y tengo que subir la montaña. Y digo, ¿cómo yo voy a subir esta montaña? Entonces, todos los días es esa realidad. Todo pesa. Entonces, entramos como en una nube gris. Y esa nube gris muchas veces la normalizamos. Pensamos que esa es la vida, pero no, esa no es la vida. Tú tienes un cuadro depresivo. Entonces, hay que entender algo. Imagínate esto. Este escenario de por sí ya es extremadamente difícil. Pero teniendo la responsabilidad de cuidar, proteger y provocar ambientes de felicidad para un niño, una niña o un adolescente. Exactamente. Entonces, el nivel de responsabilidad que criar conlleva hace que el cuadro depresivo se agudice. Porque no hay cosa que agudice más que el deber ser, el tengo que pararme, aunque no, o sea, no puedo hacerlo, no quiero. ¿Y por qué? Porque lo que resulta de ese cuadro es una relación en base a la pena y la culpa. Entonces, y creamos un ciclo vicioso. Me siento depresivo, no puedo estar disponible para mis hijos, me siento culpable, eso aumenta la depresión. ¿Ese es el ciclo? Ese es el ciclo. ¿Cómo se ve eso? Tengo una actividad de mi hijo, hago lo imposible para ir, pero mi emoción, o sea, mi estado anímico no me lo permite. Luego me quedo acostada o no voy, busco una forma, aunque sea, hay personas que se adentran en el trabajo y nunca llegan a la casa. Buscan una forma como de compensar esa tristeza y de escapar de su realidad. Y dice, oye, yo nunca tengo tiempo para mis hijos. Entonces viene la culpa, que al final comienzo yo a tener una desconexión emocional de mí y ando yo como en piloto automático para poder protegerme y ser, entre comillas, porque no es así, entre comillas, creer que somos funcionales y poder seguir trabajando. Oye, pero qué triste. Y a veces, y Mónica, ahora que tú mencionas eso, me acabo de acordar de uno de los síntomas de la depresión que yo creo que más puede afectar a una mamá o a un papá. Y es como esa sensación de por más que yo trato, yo sentir que yo no logro conectar en su totalidad. Es como que yo siempre estoy suspendido en el aire. Y no importa los abrazos que me den mis hijos, las cosas que ellos hagan por mí, lo mucho que se desviva mi esposo o mi esposa, que me bajen el mundo, yo siempre siento una sensación de desconexión constante.
Y esa sensación agudiza. Totalmente. Se hace muy, muy, muy pesado, muy cargado. Identificar y poner nombre a los procesos depresivos es una de las cosas más importantes que una persona puede hacer. Yo creo que te da alivio. Y cuando esto, y tenemos criterios para saber cuándo es una depresión y cuándo es un estadio breve, y es que cuando estos, que Mónica y yo estamos hablando, por lo menos una gran parte de ellos permanece por más de 2 semanas, ya estamos de librito en términos de que podemos categorizarnos dentro de un proceso depresivo. Entonces hay veces que la vida corre tan rápido y no nos detenemos a escuchar nuestras emociones que llega un punto que nos da un bajón tan grande y va todo a un psicólogo y el psicólogo te dice, pero ven acá, tú tienes 1 año depresivo, tú tienes 1 año en depresión, tienes 1 año cumpliendo con el manual diagnóstico. Por eso es importante escucharnos y entender que cuando las cosas se vuelven muy pesadas por un tiempo prolongado, fatiga, todo lo que acabamos de mencionar, realmente podemos estar en un episodio depresivo. Y la pregunta es cómo eso se ve. Y es importante en esa pregunta de cómo se ve, entender que hay una diferencia entre lo agotado, o sea, el criar provoca agotamiento. Primero te reta en todas tus áreas estar disponible para otro ser humano, junto con otros roles que tienes, probablemente. Es difícil criar. Nosotros no podemos ahora romantizar la crianza, ¿verdad? Claro. Y desde ahí entender que no todo el estrés crónico es depresión. Que no toda tristeza es depresión. Y es justamente lo que tú hablabas ahora. Hay diferenciador. Por ejemplo, el estrés crónico, yo puedo estar estresada, irritada, triste cuando hay algún tipo de crisis. O cuando ya caí en un estado de que, oye, tengo 2 semanas que no duermo bien, tengo 2 semanas afrontando X cosas en el trabajo y el adolescente me tiene a mí en conversaciones fuertes de que estoy intentando criar, pero me están desesperando. Puede haber momentos de crisis. Pero cuando yo veo que esa crisis pasa las 3 semanas, el mes, y que ya no es por momentos, sino que ese sentido de desesperanza es un común denominador, es una constante todos los días. No importa si pasa algo bueno o pasa algo malo, yo tengo que suponer que el paciente está atravesando una depresión. Tengo que tener esa hipótesis sobre la mesa. ¿Por qué? Porque ya no conecta, importante esa palabra la que decías ahorita, con su alrededor. Y ahí vemos algo que es como una desrealización y despersonificación. Vamos a agregar esos términos, lo voy a aplicar de manera muy llana. Y es como yo puedo estar hablando contigo ahora mismo, siendo útil en el trabajo, preparando desayuno, pero como si tuviese yo en una tercera persona. Solamente el que ha vivido eso sabe lo que estoy hablando. Y cuando tú ves que pasan 2 meses, 3 meses y esa persona no tiene idea de lo que siente, simplemente sabe que la vida le pesa. Ya no disfruta ni siquiera los logros de sus hijos. No conecta ni en la sexualidad, ni amorosamente con su pareja, ni siquiera con ella misma. Entonces también se produce una creencia de decepcioné a mi hijo y soy un fracaso. Esa constancia, donde no se altera, a pesar de que vengan situaciones alegres, noticias buenas, sigue el mismo estado de desconexión. Esa es la diferencia entre estoy pasando por un momento difícil a tengo una posible depresión. Exactamente. Hay mucha gente que define también muchas personas que definen la depresión como una nublazón. Una nublazón mental. Les cuesta tomar decisiones, no son efectivos haciéndolo. Y quiero hacer ese paréntesis porque lo que sucede en esencia muchas veces en el cerebro o lo que se ha podido como correlacionar con es que nuestro cerebro, cuando está por un proceso depresivo, generalmente suspende muchas actividades que están reguladas por la parte frontal. ¿Por qué? Porque está dedicado a la parte más primitiva del ser humano, la supervivencia, a sobrevivir, las emociones. Entonces es como toda la energía cognitiva que se pueda invertir, vamos a dedicarla a lidiar con estos síntomas emocionales y vamos a se siente así. Nuestro motor, nuestro manejo, nuestro guía cerebral, como si por grandes tiempos estuviera apagado. Y mucho de eso también muchas veces tiene que ver con la despersonalización. Exactamente. Porque hay mucha energía cognitiva y todo está siendo usada para abordar nuestros recursos emocionales. Y esto tiene un gran impacto en los hijos, Mónica. Totalmente. Hablamos de la persona, pero inmediatamente una persona forma una familia, deja de ser un ser individual, o es un ser individual y aparte es un ser dentro de un sistema. Sobre todo a nivel parental. Todo lo que pasa a nivel parental y conyugal
va a desencadenar cambios en el sistema. Así que podemos asumir que inmediatamente un padre entre en un proceso, padre o una madre, en un proceso depresivo, el sistema va a cambiar. Claro. Y tenemos que asumir la responsabilidad de que el sistema va a cambiar. Pero ¿qué podemos hacer para minimizar el impacto? Uh-huh. Y claro está, cada vez que nosotros hablamos en un episodio, siempre terminamos en la importancia de la crianza, de mamá y de papá. La intención de nosotros, sobre todo en este tema de la depresión, no es generar culpa. O sea, de qué daño le estás haciendo tú a tu hijo. No. Sobre todo que si estás atravesando una depresión, la culpa ya está a flor de piel. Entonces, la intención de nosotros jamás va a ser aumentar esa culpa. Pero sí, si podemos coger esa culpa, que no es nada útil, nada más agrega parálisis en nuestra vida, podemos transformarla como un motor de cambio. Responsabilidad. ¿Qué yo puedo hacer en base, o sea, sabiendo las evidencias, no solamente de que Mónica y Camila opinan, sino los estudios están? ¿Qué provoca la depresión de un papá o una mamá en los hijos? Yo tengo que saberlo para agregar a eso gasolina al cambio, al motor de cambio. Por ejemplo, si yo estoy en ese modo sobrevivencia constantemente, no disfruto de las cosas que antes disfrutaba, estoy reactiva, irritable, agresiva, no estoy disponible para mis hijos. Hay algo que nosotros tenemos que tener bastante claro, y es que la regulación emocional que aprenden nuestros hijos, la aprenden de mamá y de papá. Entonces, si mamá y papá, por un proceso depresivo o por lo que sea, no están enseñándome a mí a manejar la frustración de manera correcta, ¿a qué yo hago cuando me siento impotente? ¿Qué yo hago cuando me sienta triste? ¿Yo escapo de la emoción o yo conecto con la emoción y la afronto? Si no me están enseñando regulación emocional, yo estoy criando a un hijo que no va a saber regularse emocionalmente ni en la adolescencia, ni en la adultez, ni en la misma infancia. Entonces, fíjense lo importante. El niño aprende por imitación en la mayoría de los casos, o sea, en el mayor porcentaje. Entonces, hemos hablado de esto antes también, y por eso lo voy a poner de manera breve. Cuando un hijo siente que una figura está mal, o sea, está triste, la ve como indefensa, digamos, ese hijo puede asumir responsabilidades que no le corresponden para proteger ese vínculo. Parentaliza. Entonces ahí venimos a ver un hijo parentalizado, donde vemos un niño que tiene que ser adulto. Y esto pasa mucho, las investigaciones lo arrojan, con hijos de padres que han pasado por un proceso depresivo y que no se han tratado correctamente. El proceso depresivo, tú lo ves claro en consulta. No, porque mi mamá pasó un proceso depresivo, yo tuve que hacerme mi cena. Y el niño con 7 años. Yo tuve que aprenderme a bañarme solo desde muy pequeño. Yo tuve que, si había una crisis, yo me acuerdo cambiando a mi mamá porque ella no podía levantarse de la cama. O cuando papi llegaba, estoy poniendo un ejemplo, y hacía un cuadro de explosión y mami se trancaba en el baño y durábamos 5 días sin saber de mami. Entonces, ¿qué? La hija se siente desprotegido porque la figura de protección no está dando la cara de autoridad que protege. Yo tengo que protegerme por mí mismo. Y hay algo que se prende en el niño de decir, yo también tengo que proteger a mi mamá de mi papá. Pero ya eso es otra conversación. Pero fíjense cómo la depresión va creando todo un sistema mental, emocional y conductual en nuestros hijos. Pero quiero agregar que es la depresión que no ha sido afrontada de manera adecuada. Sí. Porque acuérdense que estamos nombrando estas consecuencias para asumir la responsabilidad. Sí, porque hay veces que este nombre ni siquiera se habla en las casas. O sea, son un gran porcentaje de pacientes que a mí me llegan con muchos traumas y lo que me dicen es, mi mamá y papá no creen en esto. No creen en psicólogos. Importante eso, ¿eh? O hay muchísima gente que yo sé que tiene algo en mi familia, pero nunca nadie se ha diagnosticado con nada o ha ido a un psicólogo. O sea, hay mucho tabú. Yo creo que se ha ido rompiendo dentro de todo, pero todavía, sobre todo en ciertas generaciones, hay un tabú de eso. ¿Quién habla de eso? Es más, yo soy psicóloga, pero yo no creía en psicólogo, incluso después de graduarme, tal vez en el proceso de estar en la carrera de psicología. Yo creí en psicólogo cuando me obligaron a hacer un proceso terapéutico, porque si no me graduaba. Pero yo no creía en psicólogo hasta ese momento. Yo era psicólogo, ¿entiendes? O sea, hay mucho estigma. Es así. Este tipo de cosas. Entonces, por eso es que vemos mayor impacto. Vemos adolescentes rebeldes. Vemos adolescentes irritables. Vemos pobre regulación emocional.
Vemos adolescentes que no saben ponerle nombre a sus emociones, pero están sintiendo algo. O sea, la ausencia principal, que están experimentando un abandono que va a salir cuando sean de adultos. O sea, el impacto es inminente, pero entre más realmente podemos ser padres a través de la depresión, hablando de ella, siendo vulnerable con ella, abriendo estos temas en la mesa, menos va a ser el impacto. Y es increíble cómo nosotros no nos podemos quedar en un simple síntoma. Porque muchas veces el síntoma, el signo de que hay algo que no anda bien en casa, es que el niño bajó su rendimiento escolar. O que el adulto, el adolescente no quiere pisar la casa. De que quizá está haciendo conductas de violencia en la calle, de que están haciendo desórdenes socialmente con los amiguitos. Ok, tenemos que preguntarnos por qué. El niño, el adolescente, siempre responde a un ambiente. Siempre responde a algo. Y mucho de ese algo viene producto de algo que, valga la repetición, está pasando en la casa. En la casa. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos afectar a nuestros hijos por una depresión no atendida correctamente. Exacto. Entonces, la pregunta viene así a ser realmente. Estamos pasando por un proceso depresivo. Mi esposo, mi esposa, yo... En el hogar. Lo podemos distinguir. ¿Qué hacemos? La depresión no se esfuma así por así. No se anestesia. No se anestesia. Y la responsabilidad de los hijos van a seguir ahí. ¿Qué hacemos? Y eso es lo que queremos hablar ahora de forma muy práctica, de forma muy concreta. Estas son cosas que han salido en libros, en investigaciones y también hablamos por experiencia personal. El punto número 1 es que tenemos que quitar el estigma. O sea, necesitamos aprender en casa a ser vulnerables. Otra vez pensamos, no, que yo le voy a hacer un daño a mi hijo si yo le digo que yo estoy deprimida. Bueno, tal vez si le metes esa palabra y el niño vio una película que un deprimido se suicidó, pues tal vez sí, le meta miedo. Pero escoger palabras de acuerdo a la edad del hijo que pueda transmitir la idea de que algo no anda bien. Porque los niños son muy buenos observadores, pero muy malos interpretadores. Entonces, el niño observa, interpreta, pero si yo lo verbalizo y soy vulnerable y de acuerdo a la edad de mi hijo le digo, mira, ahora mismo hay situaciones mentales que están afectando a papá o a mamá por esta razón, porque se murió tal gente o por tal y tal cosa o sin razón. Pero estamos trabajando para solucionarlo. Yo no voy a dejar de ser tu mamá, yo no voy a dejar de ser tu papá. Estoy aquí para lo que me necesites, pero a veces tal vez me veas más cansado. A veces me veas triste, pero no te preocupes, estamos trabajando para que ya yo no esté triste. Fíjate cómo ya comenzamos a normalizar las emociones. No le tuvimos que poner el nombre clínico de depresión, pero ya transmitimos que hay algo que no anda bien. Fui vulnerable, mi papá y mi mamá bajaron del pedestal, el cual importante el hijo lo tiene. Importante y que a veces no hablamos porque no queremos bajar del pedestal, de alguna u otra forma. Somos los padres superpoderosos, pero ese es otro podcast también, otro episodio. Pero la vulnerabilidad hace una gran parte del trabajo. Eso es importante. Verbalizarlo de acuerdo a la edad, porque eso le quita la culpa a los hijos. O sea, estoy teniendo un día difícil, pero estamos trabajando para solucionarlo. Y eso es importante porque cuando yo me permito ser vulnerable, me quito el traje de superpoderosa y puedo buscar soluciones reales. Por ejemplo, si yo me di cuenta en ese análisis de que yo no puedo seguir así, yo necesito tener una conversación con mi familia, con mis hijos según la edad, uso los términos diferentes. Pero eso también debe llevar a una reorganización de responsabilidades si el sistema no está equitativo. Porque si yo veo que yo estoy pasando un cuadro depresivo y todos los quehaceres de la casa lo estoy haciendo yo, más el rol de trabajar fuera, más el ser chofer de mis hijos... Pero tal vez porque yo nunca hablé. Porque una de las características principales de un proceso depresivo, en su mayoría, es tragarme cosas, reprimir cosas por no hablar. Y por creer que porque yo me lo trago, hablando en buen dominicano, o lo reprimo, se desaparece. Entonces, Camila nos está dando hoy una solución que debemos comenzar por ahí. El hablarlo, el comunicarlo, desde la asertividad, desde la vulnerabilidad, cómo yo estoy y qué yo estoy sintiendo. Pero ese mismo sistema debe inclinarse, conmigo de protagonista, que soy la que estoy sufriendo la depresión, a reorganizar ciertas cosas. Decir, mira, yo no puedo ser la que se despierta a las 5 de la mañana a preparar a los niños. Yo necesito que esa parte nos la dividamos las funciones.
cómo tú te puedes levantar un poquito más temprano y comenzar a hacer un proceso de negociación. Incluso amistades, hermanos, abuelos, tíos, o sea, mamá y papá, de mamá y papá. Si somos transparentes, podemos decir, necesito apoyo. Exactamente. Que tú me lleves a tal gente al cumpleaños o que tú vayas a esta cita médica. O sea, pero hay que quitarse el traje. Y muchas veces pensamos que la verdadera fortaleza es siempre poder. Pero ¿qué tan cierto es que siempre estás pudiendo? Uh-huh. O sea, esa supuesta fortaleza te está destruyendo por dentro. Y créeme que no se está sintiendo muy fuerte. Tú puedes aparentar estar fuerte porque te ocupa de todo, porque no quiere delegar, porque no quiere pedir ayuda. Pero creo que se ve y se siente más fuerte, y es la verdadera fortaleza. Cuando yo tengo la capacidad de quitarme el traje de superpoderoso y decir, Camila, yo necesito que tú te quedes la tarde con tu sobrino hoy porque yo necesito descansar. Uh-huh. Y le permito a la red de apoyo también ser útil en mi sistema, que es un privilegio también para la persona que amamos estar ahí disponible. Entonces, si tuviésemos que tener otra herramienta aquí, es ser sincero y ya luego reorganizar las responsabilidades que eso conlleva, delegar y apoyarnos en nuestra red de apoyo. Recordando, mamá sana, hijo sano. Papá sano, hijo sano. Exactamente. Y hay algo que no podemos postergar en un evento como este. O sea, uno de los padres está pasando por un proceso depresivo, debe tomar él mismo la decisión, el cónyuge le puede ayudar, pero una de las cosas que más errores veo es que no se crean equipos interdisciplinarios para el trabajo con la depresión. Sobre todo cuando hay hijos chiquitos. Porque cuando ya los hijos son adultos y se habló con el adolescente y el adolescente, bueno, está funcionando perfectamente. Pero sobre todo cuando los hijos son chiquitos, el equipo multidisciplinario tiene que tener, tiene que incluir un terapeuta para la persona. Tiene que incluir muchas veces, no siempre es estrictamente necesario, una intervención farmacológica y ahí es que tenemos la pata coja, algo familiar. Es lo ideal. Intervención familiar, por lo menos en ciertos puntos del proceso. Los más constantes van a tener mucho que ver con la terapia individual y la parte psiquiátrica. Pero en algún momento tiene que venir un terapeuta familiar a ayudarnos a reorganizar el sistema, a que no se triangulen los hijos, a que no haya alguien parentalizado ahí, a que alguien no se esté sintiendo abandonado. Y eso nos ayuda muchísimo. Exactamente. En el impacto que esto puede tener a nivel familiar. Entonces, como es una respuesta tanto biológica como mental, tampoco le tenemos que tener mucho miedo a la medicación. Muchas veces la medicación nos impulsa, nos ayuda, nos mete de lleno y avanzamos más rápido en los procesos terapéuticos. Es así. Cuando la depresión no es severa, podemos optar por solamente terapia. Eso es una decisión muy personal. Pero no le tenemos que tener miedo a la medicación por el hecho de que tenemos que tener el concepto de que la depresión no es una debilidad, es una respuesta, además de mental, es biológica. Biológica, exactamente. Y es importante, en otras herramientas que podemos ofrecer, de pensar en el autocuidado. Y es demasiado importante, pero a la vez yo sé que es muy difícil. ¿Por qué? Porque en un proceso depresivo casi siempre lo primero que se va es el autocuidado. Entonces, cuando se va el autocuidado, ya nosotros comenzamos a deteriorarnos en ciertos ámbitos hasta la higiene personal. Entonces, ahí tenemos que ir de la mano con dos herramientas. El fortalecer, el procurar el autocuidado, aunque yo sienta que no tengo fuerza para hacerlo. Y a la vez, algo que nosotros llamamos en psicología la activación conductual. Se ha comprobado que cuando yo no tengo ánimos de nada, que la vida me pesa, el yo obligarme va a ser una obligación. Hay que pintar la cosa. Exacto. Cuando yo no quiero ir al gimnasio, voy al gimnasio, aunque no tenga nada. Hay que pintar la cosa como son. No va a ser fácil. Pero yo, y eso lo trabajo mucho con las embarazadas que están en una depresión en el proceso o postparto, de que lo primero que tienen que hacer en su día es bañarse. Porque cuando yo tengo un niño ahí, es muy fácil quedarme en pijama y entrar en un cuadro donde yo no tenga ni principio ni fin del día. Todo mi día parece oscuro. Entonces, ¿quién rompe eso? El baño. Fíjense que coger una ducha. ¿Qué tan simple puede ser? Eso puede ser una activación conductual. O sea, yo en mi estado depresivo, yo hago una actividad, me provoco a hacer una actividad o me obligo a hacer una actividad que rompa ese estado para yo sentirme un poco más vivo. Se ha comprobado que funciona. ¿Que es fácil? No.
porque tú no quieres pararte de la cama. Pero nadie nunca se arrepiente de tomar la decisión de bañarse. Yo le decía al paciente, ok, dime cuándo una vez tú lo hiciste, te bañaste y te sentiste peor. Y me dice, no, nunca. Total. Sí. El paso es difícil, pero eso es obligarse a hacer cosas tan sencillas como arreglar la cama. Exactamente. Pararse de la cama. Pararse de la cama. No trabajar en la cama, si uno trabaja, por ejemplo, online. Y tú mencionaste algo ahí que no hemos tocado, el tema de la depresión postparto. O sea, todo lo que involucra ser madre primeriza o madre de un segundo hijo, bajo este estadio de depresión, es yo creo que hasta el doble de lo que puede sentir una persona. Y esto es muy común, no se habla porque no se sabe. Y experimentamos todos estos síntomas con la demanda de un bebé nuevo. Y es importante que realmente podamos distinguir a las madres embarazadas o recién paridas cuando estamos experimentando síntomas que no son comunes. Y hablarlos y decirlos. Esto no es normal. Exactamente. El conjunto de cosas que estamos diciendo no es... va a pasar. Eso es importante. Tenemos que tomar acciones y decisiones para afrontar esto. Que yo no hable del tema, que yo lo meta en una gaveta, no quiere decir que se va a desaparecer. Inclusive me atrevo a decir que se va a incrementar. Por justamente lo que hablábamos de la solución. Sí. Entonces, hoy la mesa está llena de soluciones. Sí. Si tú estás atravesando una depresión y con múltiples roles que lo complica todo un poco más, hoy te queremos dar un mensaje de esperanza y es que sepamos que hay solución. Quizá lo primero que tengamos que hacer cuando mira, Mónica, no quiero hablar con familia, no quiero... Ok, vamos a marcar al psicólogo. Y ese puede ser el acompañante que te diga, ok, ahora vamos a hablar con tu esposo. ¿Y cómo hacerlo? Y cómo hacerlo. Ayuda mucho. Puede ser así. Si yo no tengo un sistema todavía, eso que ustedes crearon, mi esposo no me va a entender, perfecto, pues busca ayuda individual. Y esa persona, ese profesional de la salud, te puede ir acompañando a cómo comunicárselo a tus hijos, cómo tomar medidas. Y así no nos sentimos solos en ese proceso. Y sobre todo, que eso sería como, yo pido un episodio nada más para eso. Te comprometo públicamente a la depresión postparto. Eso es otro mundo. Depresión y ansiedad postparto. Y ansiedad postparto. Por ahí también. Yo quisiera que lo habláramos, de verdad que sí. ¿Por qué? Porque yo tengo una culpa, o sea, la persona que experimenta eso tiene una culpa de que no puedo conectar con mi hijo. Entonces, volvemos a lo mismo. Depresión más culpa. Oye, no es justo vivir así y no hay que vivir así. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Hay esperanza. Yo creo que no tenemos que decir más. Ya no hay que decir más nada. Así que muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Esperamos poder haber aportado algo, cosas prácticas, haber sido empáticas realmente con la carga que una persona en esta situación se puede sentir. Y lo que queremos es acompañarte, decirte que hay esperanza y nos vemos en un próximo episodio para seguir aportando. Bye, bye.